En 1978, un niño de 13 años en los suburbios de Ohio se despertaba a las 5:15 cada mañana, cargaba 47 periódicos enrollados en una bolsa de lona y pedaleaba su bicicleta por calles oscuras antes de que el resto de su pueblo hubiera abierto los ojos. No era un caso inusual. Sin embargo, para 2010, menos de uno de cada tres adolescentes estadounidenses tenía algún tipo de empleo, incluso durante las vacaciones de verano. Entonces, ¿qué pasó entre la década en que los niños manejaban pequeños negocios antes del desayuno y el mundo en el que vivimos ahora? Era 1970, y los suburbios estadounidenses estaban en plena época dorada. Filas de casas de 2 niveles bordeaban calles sin salida recién pavimentadas, desde Long Island hasta el sur de California. Las camionetas familiares descansaban en las entradas. Los aspersores giraban sobre los jardines delanteros cada tarde. Y en cocinas de todo el país, las madres recortaban cupones de supermercado del periódico local que había sido lanzado al porche esa mañana por un niño de 12 años en bicicleta. El repartidor de periódicos estaba en todas partes. Para finales de la década, cerca de 1 millón de niños en todo Estados Unidos repartían periódicos en rutas diarias. El trabajo había sido un elemento fijo de los vecindarios estadounidenses desde principios del siglo XX, pero la expansión suburbana de la posguerra lo convirtió en algo más grande de lo que nadie había planeado. A medida que las familias se mudaban de las ciudades a urbanizaciones con aceras anchas y calles numeradas, la ruta de periódicos se convirtió en un punto de entrada natural al mundo laboral. No necesitabas un auto, no necesitabas un currículum, solo necesitabas una bicicleta, una bolsa de lona y la disposición de despertarte antes del amanecer. El trabajo en sí era más complejo de lo que parecía desde el porche. Los repartidores no solo lanzaban periódicos a las puertas, gestionaban cuentas de suscripción de docenas de hogares a lo largo de su ruta. Cada semana, tocaban puertas para cobrar el pago, manejando monedas y billetes pequeños mientras daban cambio en el momento. Llevaban libretas de ruta escritas a mano que documentaban la dirección de cada cliente, el tipo de suscripción, la preferencia de entrega y el historial de pagos. Un niño de 10 años en Bismarck, Dakota del Norte, arrastrándose entre ventiscas de enero con un trineo lleno de periódicos empaquetados porque su bicicleta no podía con la nieve, estaba realizando el tipo de logística operativa que los adultos en décadas posteriores necesitarían hojas de cálculo y software de entregas para gestionar. Y la cultura estadounidense de esa época celebraba cada parte de ello. Los padres no empujaban a sus hijos a las rutas de periódicos con reluctancia. Veían el trabajo como un regalo. Los periódicos organizaban ceremonias de premiación y entregaban certificados de mérito a los mejores jóvenes repartidores. La Oficina de Correos de Estados Unidos había emitido años antes un sello conmemorativo honrando a los repartidores de periódicos como abanderados de la libre empresa. Presidentes, atletas y leyendas empresariales, todos mencionaban rutas de periódicos en sus biografías tempranas. Warren Buffett repartió periódicos de niño en Omaha. También lo hicieron Walt Disney, Tom Brokaw y Willie Mays. Entonces, ¿cómo un trabajo diseñado para niños se convirtió en el campo de entrenamiento no oficial para el éxito estadounidense? El mensaje no podía ser más claro para cualquier niño que creciera en la América de posguerra. Si querías llegar a ser alguien, empezabas demostrando que podías levantarte temprano y hacer un trabajo que nadie estaba supervisando. Hay una razón por la que esta historia todavía resuena con cualquiera que la haya vivido, pero la ruta de periódicos era solo un hilo en un tejido mucho más grande. Lo que hizo a los años 70 diferentes de las décadas anteriores iba más allá del hecho de que los adolescentes podían trabajar. Era que toda la economía estadounidense parecía empujarlos hacia ello, sin importar si sus familias necesitaban el ingreso o no. La inflación era la fuerza de la que nadie podía escapar. Durante la mayor parte de la década, los precios al consumidor en supermercados y gasolineras subían mes tras mes. El costo de alimentar a una familia de 4 aumentó drásticamente después de que la crisis del petróleo de 1973 hiciera que los precios del combustible se dispararan,
solo para volver a subir durante el segundo shock petrolero de 1979. El hogar de un solo ingreso, que alguna vez fue la columna vertebral de la vida familiar suburbana, estaba bajo una presión que no había existido una década antes. Padres que habían mantenido cómodamente a una esposa y 3 hijos con un salario de fábrica o un sueldo de oficina, descubrían que los mismos sueldos cubrían menos con cada temporada que pasaba. El salario mínimo federal se situaba en $2.30 para 1976. El Congreso lo aumentó 5 veces por separado durante la década, pero la inflación se comía las ganancias casi tan rápido como llegaban. En poder adquisitivo, el salario mínimo en realidad había alcanzado su punto máximo en 1968 y nunca se recuperó del todo. Entonces, ¿qué hacían las familias cuando los sueldos dejaban de alcanzar? Para las familias atrapadas en esa presión económica, un adolescente trabajando se convertía en una válvula de escape. Un niño de 13 años ganando unos pocos dólares cada semana con una ruta de periódicos no sonaba a mucho, pero significaba un hijo menos pidiendo mesada. Un joven de 15 años recogiendo platos en el restaurante local significaba que la ropa escolar y las zapatillas salían de otra caja registradora en lugar de la cuenta corriente familiar. El dinero que los adolescentes ganaban rara vez se destinaba a algo dramático. Cubría barras de chocolate en la tienda de la esquina, entradas al cine los viernes por la noche, discos de vinilo en la tienda del centro, quizá un par de tenis Converse nuevos. Pero cada una de esas pequeñas compras era una cosa menos que un presupuesto familiar, ya de por sí ajustado, tenía que absorber. Las cifras de esa época cuentan una historia difícil de refutar. La tasa de participación laboral de los estadounidenses de 16 a 19 años subió de manera constante a lo largo de la década. Alcanzó el 57.9% en 1979, la cifra más alta jamás registrada antes o después. Más de la mitad de todos los adolescentes del país tenían un empleo o estaban buscando uno activamente. Durante los meses de verano, esa cifra subía aún más. En 1978, el 58% de los adolescentes estuvieron empleados entre junio y agosto. Para una generación de adolescentes estadounidenses, tener un trabajo no era una etapa ni un pasatiempo. Era lo que la vida normal significaba para millones de hogares estadounidenses. Pero aquí está el detalle que importa. Ese pico no iba a durar. Las mismas fuerzas que hicieron que el empleo adolescente fuera tan generalizado durante los años 70 ya estaban cambiando bajo la superficie. Pero antes de llegar a cómo todo se desmoronó, había otro motor que impulsaba el trabajo adolescente aún más rápido durante esos años, y tenía arcos dorados sobre la puerta principal. La industria de la comida rápida venía creciendo desde finales de los años 40, cuando Dick y Mac McDonald rediseñaron su restaurante de hamburguesas en San Bernardino, California, en torno a la velocidad, la eficiencia y la preparación en línea de ensamblaje. Su sistema estaba diseñado para trabajadores que necesitaban una capacitación mínima y costaban muy poco de emplear. Los adolescentes encajaban perfectamente en esa descripción. Cuando Ray Kroc convirtió a McDonald's en una operación de franquicia nacional durante los años 50, no solo vendió hamburguesas a familias suburbanas, vendió un modelo laboral. Pero aquí estaba el detalle que todos pasaron por alto en ese momento. Trabajadores jóvenes a tiempo parcial operaban cocinas optimizadas con salarios que apenas afectaban los márgenes de ganancia. Para cuando la generación del baby boom llegó a la adolescencia a finales de los 60 y principios de los 70, las cadenas de comida rápida se multiplicaban por todo el paisaje suburbano estadounidense, y cada una de ellas necesitaba adolescentes detrás del mostrador. El proceso de contratación no podía ser más sencillo. Un joven de 16 años podía entrar a un restaurante McDonald's, un Burger King o un Dairy Queen un lunes y empezar a trabajar para el viernes. El sueldo era bajo, pero los horarios eran lo suficientemente flexibles como para adaptarse al horario escolar. Y para los adolescentes de los años 70, voltear hamburguesas o manejar una caja registradora en el mostrador de un restaurante no llevaba ningún estigma social en absoluto. Era lo que hacías cuando tenías la edad suficiente.
Todo el mundo conocía a alguien que trabajaba en la ventanilla del autoservicio o en la estación de frituras después de la escuela. La industria de la comida rápida entendía esta dinámica y la aprovechó agresivamente. En 1972, la industria presionó al Congreso para lograr una legislación que los críticos inmediatamente bautizaron como la Ley McDonald's. La propuesta habría permitido a los empleadores de comida rápida pagar a los trabajadores de 16 y 17 años un 20% por debajo del salario mínimo federal. Ray Kroc había contribuido con $250,000 a la campaña de reelección de Richard Nixon ese mismo año, y el presidente apoyó el proyecto de ley. Nixon incluso vetó un aumento separado del salario mínimo que no incluía la disposición de salario reducido para trabajadores jóvenes. La ley McDonald's finalmente fracasó en el Congreso, pero el esfuerzo de cabildeo reveló algo importante sobre cuán central se había vuelto la mano de obra adolescente para todo el modelo de negocio de la comida rápida. Estos no eran trabajadores al margen de la operación. Eran los cimientos sobre los que estaba construida. Y eso ni siquiera era lo que hacía reflexionar a la mayoría de las familias. Lo que le importaba a un joven de 16 años en 1975 no tenía nada que ver con el cabildeo en el Congreso ni con estrategias laborales corporativas. Lo que importaba era que el Burger King de la carretera pagaba $2.10 la hora y un turno de 10 horas el fin de semana en el mostrador del restaurante producía suficiente dinero para llenar un tanque de gasolina, comprar una entrada para un concierto o poner unos cuantos discos nuevos en el estante del dormitorio. El trabajo no tenía nada de glamuroso, pero estaba disponible. Pagaba puntualmente, y la disponibilidad era lo que contaba cuando tenías 16 años y querías tu propio dinero por primera vez en tu vida. Mientras tanto, fuera de las cocinas de comida rápida y más allá de las rutas de reparto de periódicos, otra amplia categoría de empleo adolescente prosperaba de una manera menos visible pero igualmente importante. Cuidar niños había sido un pilar del trabajo adolescente durante décadas, pero los años 70 trajeron una intensidad particular a la demanda. A medida que más madres estadounidenses comenzaron a incorporarse a la fuerza laboral durante esa década, la necesidad de cuidado infantil asequible en el vecindario se disparó. Una chica de 13 años en una urbanización suburbana podía llenar su calendario de noches, entre semana y sábados por la noche, con trabajos de niñera, basándose en nada más que una reputación de ser responsable y estar disponible. No había aplicaciones de teléfono inteligente, ni servicios de verificación de antecedentes, ni plataformas de reseñas en línea. Una madre levantaba el teléfono de la cocina, llamaba a la casa de la adolescente y organizaba una noche de viernes. La paga era modesta, generalmente $1 o $2 por hora a principios de los años 70, pero el trabajo era constante porque la demanda nunca dejaba de crecer. El cuidado de jardines seguía un patrón similar de comercio informal en el vecindario. Chicos de apenas 12 años tocaban puertas cada primavera por las calles suburbanas desde Nueva Jersey hasta Oregón, ofreciendo cortar el césped durante toda la temporada. Negociaban precios en el momento, mantenían las podadoras funcionando ellos mismos y construían sus listas de clientes enteramente de boca en boca. Un chico de 12 años con una podadora confiable y una reputación decente podía ganar lo suficiente en un solo verano para comprarse una bicicleta de 10 velocidades. Uno de 14 que tomara prestada una podadora de montar de un garaje al final de la cuadra podía ganar lo suficiente para empezar a ahorrar para un auto usado. Les sorprendería saber que nada de ese instinto emprendedor se enseñó en un salón de clases. Se absorbía de la cultura misma, de padres que se encargaban de las casas y los jardines ellos mismos, de vecindarios donde contratar un equipo profesional de jardinería se consideraba innecesario cuando un adolescente dispuesto vivía 3 puertas más abajo. El trabajo agrícola añadía otra capa más en las comunidades rurales del Medio Oeste, el sur y partes de la costa oeste. Niños de apenas 12 años podían realizar legalmente trabajos agrícolas no peligrosos fuera del horario escolar, con el consentimiento de los padres bajo la ley de normas justas de trabajo. Durante la temporada de cosecha, en estados como Iowa,
Kansas y el Valle Central de California, familias enteras a menudo trabajaban juntas en los campos. Los adolescentes recogían productos junto a los adultos, manejaban maquinaria más allá de las tierras familiares y aprendían los ritmos estacionales que habían regido las comunidades agrícolas durante generaciones. La paga variaba dependiendo del cultivo, la región y el arreglo familiar, pero la experiencia era consistente. Para cuando un chico de campo cumplía 15, ya había acumulado más horas de trabajo que muchos adultos en empleos de oficina suburbanos. Más allá de estas categorías bien conocidas, un extenso ecosistema de empleo adolescente zumbaba en el trasfondo de la vida comercial estadounidense durante los años 70. Las tiendas de abarrotes contrataban chicos de 14 y 15 años como empacadores y empleados de almacén. Las gasolineras empleaban adolescentes para bombear combustible, revisar la presión de las llantas y limpiar parabrisas en los días en que el servicio completo todavía era la norma en las estaciones de servicio de todo el país. Las farmacias en pueblos pequeños y vecindarios antiguos todavía tenían fuentes de sodas donde un adolescente podía ganarse algo de dinero sirviendo helado y mezclando fosfatos de cereza detrás de un mostrador de mármol después de la escuela. Los cines contrataban acomodadores y trabajadores del puesto de golosinas que apenas tenían edad suficiente para ver las películas para las que vendían boletos. Y en los pueblos turísticos desde la costa de Jersey hasta los lagos de Wisconsin, la economía de verano funcionaba casi enteramente con mano de obra adolescente. Salvavidas, operadores de puestos de helados, encargados de minigolf, trabajadores de casetas de juegos en el malecón, cuadrillas de mantenimiento de campamentos. Cuando las familias llegaban de vacaciones en julio, las personas que los recibían, los alimentaban y gestionaban sus actividades de ocio, a menudo tenían 16 y 17 años. Pero, ¿qué conectaba todos estos trabajos en contextos tan diferentes? Lo que unía todos estos empleos no tenía nada que ver con el trabajo en sí. Era lo que el trabajo representaba como semilla en la unidad familiar. En los años 70, la filosofía de crianza predominante en la mayoría de los hogares estadounidenses de clase media trataba el empleo como una forma de educación del carácter que ningún salón de clases podía replicar. Un padre que le entregaba a su hijo la sección de clasificados del periódico dominical y le decía que encontrar a un trabajo de verano no se consideraba cruel ni indiferente. Estaba haciendo exactamente lo que su propio padre había hecho con él, transmitiendo una creencia que había viajado a través de generaciones de familias estadounidenses como una herencia silenciosa. Aprendías a trabajar trabajando. Te ganabas tu lugar en el mundo adulto demostrando que podías manejar responsabilidades pequeñas antes de que alguien te confiara las grandes. Las madres reforzaban la misma idea a través de un canal diferente. Cuando una hija llegaba a casa de un trabajo de niñera y entregaba lo ganado en la noche, la conversación que seguía no tenía nada que ver con el dinero. Se trataba de si los niños se habían portado bien, si los padres habían llegado a tiempo, si la casa había quedado limpia. El análisis era informal, pero las lecciones incrustadas en él eran serias. La confiabilidad importa. Tu reputación en este vecindario te sigue. La gente cuenta contigo, y eso no es algo que puedas tomar a la ligera. Presten atención a esta siguiente parte, porque explica todo sobre por qué el cambio golpeó tan fuerte cuando finalmente llegó. Esta filosofía se extendía a través de clases sociales y líneas regionales. Las familias de clase trabajadora esperaban que sus adolescentes contribuyeran porque las finanzas del hogar lo exigían. Las familias de clase media esperaban que sus adolescentes trabajaran porque la experiencia lo exigía. El consenso cultural era lo suficientemente amplio como para que un chico de 13 años, sin algún tipo de trabajo, aunque fuera informal, fuera la anomalía de la cuadra. ¿Y qué pasaba con las familias que no seguían este guión? Otros padres lo notaban y se preguntaban qué estaba ocurriendo en ese hogar. ¿Acaso no le habían enseñado responsabilidad al niño? ¿Le estaban haciendo un mal favor a su hijo o hija al protegerlo del mundo laboral? ¿Toda esa presión produjo adultos perfectamente equilibrados? No necesariamente, pero produjo una generación que llegó a su primer empleo de tiempo completo en una oficina o en una fábrica con el instinto de llegar puntual,
con la comprensión de que las tareas no se completan solas y con una tolerancia al trabajo tedioso que sus propios hijos luego tendrían dificultades para desarrollar. La ironía no se haría visible sino hasta 20 años después. Si esto te está resultando útil, considera suscribirte. Cubrimos historias como esta cada semana, indagando en la historia detrás de cómo las familias estadounidenses realmente vivieron, trabajaron y criaron a sus hijos. Para principios de los años 80, fuerzas que se habían estado acumulando silenciosamente a lo largo de la década anterior estaban a punto de fracturar por completo los cimientos de la cultura laboral adolescente. La primera grieta vino de la economía de la educación. A partir de finales de los 70, el retorno financiero de un título universitario comenzó a subir de maneras que transformaron la forma en que las familias pensaban sobre el tiempo de sus hijos. La prima salarial por tener una licenciatura, es decir, cuánto más ganaba un graduado universitario a lo largo de su vida en comparación con alguien que solo tenía un diploma de preparatoria, casi se duplicó en los siguientes 20 años. Los padres notaron el cambio en las mesas de cocina de costa a costa. Los orientadores escolares lo notaron en las preguntas que las familias hacían durante las reuniones escolares. Las oficinas de admisión lo notaron en la creciente marea de solicitudes que llegaban a sus escritorios cada primavera. Y gradualmente, el mensaje en torno al empleo adolescente comenzó a cambiar. Un verano pasado volteando hamburguesas en un restaurante ya no se enmarcaba como un trabajo honesto que forjaba el carácter. Era tiempo que podría haberse invertido en preparación para el SAT, cursos avanzados, horas de voluntariado o actividades extracurriculares que lucían mejor en una solicitud universitaria sobre el escritorio de un decano. Pero la pregunta es, ¿qué tan rápido desapareció el viejo mundo? La erosión no ocurrió de golpe. A lo largo de los años 80, el empleo adolescente siguió siendo bastante común, aunque las tasas de participación habían comenzado a descender desde aquel pico histórico de 1979. El colapso más pronunciado llegó después del año 2000. Solo entre 2000 y 2005, la participación de los adolescentes en la fuerza laboral se desplomó más de 8 puntos porcentuales. Economistas del Banco de la Reserva Federal de Chicago examinaron la caída y encontraron que solo alrededor de 1 punto porcentual podía explicarse por la recesión económica. Otros 1.8 puntos porcentuales podían atribuirse a la tendencia descendente preexistente que venía desde principios de los 80. Eso aún dejaba más de 5 puntos porcentuales de la caída completamente sin explicación. Una brecha que los investigadores atribuyeron principalmente al creciente valor de la educación universitaria y a la creciente presión académica que se ejercía sobre los estudiantes de preparatoria en todo el país. Y esa ni siquiera era la parte de la historia que calaba más hondo. La economía era solo parte de la explicación. La cultura en torno a la infancia misma se estaba transformando, y el cambio era más profundo de lo que las estadísticas de inscripción podían captar. El 2 de septiembre de 1982, un niño de 12 años llamado Johnny Gosch salió de su casa en West Des Moines, Iowa, para repartir periódicos en su ruta dominical por la mañana. Nunca regresó a casa. El caso Gosch se convirtió en una de las desapariciones infantiles de más alto perfil en la historia de Estados Unidos y envió una onda expansiva a través de la misma institución que había definido el trabajo adolescente durante toda una generación. La ruta de periódicos, ese símbolo perdurable de la sana laboriosidad estadounidense, de pronto parecía peligrosa. Un niño caminando solo por las oscuras calles del vecindario antes del amanecer ya no era un retrato de responsabilidad. Era un retrato de vulnerabilidad. Y aquí es donde la historia deja de ser sobre economía y empieza a ser sobre miedo. La desaparición de Gosch no fue un incidente aislado, pero cristalizó temores que se venían acumulando desde finales de los años 70. El peligro de los extraños se convirtió en una preocupación nacional. Fotografías de niños desaparecidos comenzaron a aparecer en los cartones de leche en los pasillos de lácteos de los supermercados. Padres que alguna vez habían dejado a sus hijos deambular libremente por el vecindario hasta que las farolas se encendían, comenzaron a llevarlos a la escuela en la camioneta familiar y a programar cada hora de sus tardes.
La proporción de niños estadounidenses que caminaban solos a la escuela, que había sido superior al 50% a principios de los años 70, eventualmente cayó a aproximadamente el 11%. Ese mismo instinto protector que mantuvo a los niños lejos de las aceras del vecindario, también los alejó de las rutas de periódicos antes del amanecer, los trabajos de niñera por la noche y el tipo de independencia sin supervisión que los adolescentes trabajadores habían dado por sentada. La industria periodística aceleró el declive desde su propio lado de la ecuación. Los editores preocupados por los costos consolidaron las rutas de reparto a lo largo de los años 80 y 90, ampliando el territorio geográfico que cada repartidor tenía que cubrir. Un niño de 12 años en una bicicleta Schwinn no podía entregar periódicos a lo largo de 8 kilómetros de expansión suburbana. El trabajo ahora requería un auto, lo que significaba que requería un adulto. Los editores reemplazaron discretamente el título de chico repartidor por el de contratista independiente de distribución. El niño con la bolsa de lona se convirtió en un conductor de mediana edad con el maletero del sedán lleno de periódicos empaquetados, lanzándolos a los buzones al borde de la carretera en lugar de llevarlos hasta los escalones del porche. Pero esto es algo de lo que nadie habla cuando cuenta esta historia. Para principios de los 2000, el niño repartidor de periódicos había desaparecido prácticamente de los vecindarios estadounidenses. Entonces, ¿qué perdió exactamente el país cuando los adolescentes dejaron de trabajar? Esa pregunta merece más que una respuesta rápida, porque las consecuencias no aparecieron en las estadísticas laborales ni en los informes económicos. Aparecieron en las salas de estar y en las conversaciones familiares, y en las formas lentas e invisibles en que los jóvenes aprendían a navegar el mundo adulto. Consideren lo que un repartidor de periódicos de 13 años en 1975 estaba absorbiendo sin que nadie lo llamara un plan de estudios. Educación financiera, porque el trabajo requería cobrar los pagos, dar cambio de un monedero y llevar registros escritos a mano en un libro de cuentas. Gestión del tiempo, porque los periódicos tenían que llegar a 47 porches antes de que el autobús escolar pasara a las 7:30, sin importar el clima ni el estado de ánimo del repartidor. Relaciones con el cliente, porque los suscriptores esperaban su periódico en el porche delantero y no entre los arbustos, y no tenían ningún reparo en llamar para decirlo. Resolución de conflictos, porque eventualmente un cliente insistiría en que ya había pagado cuando el libro de registro mostraba lo contrario. Irresponsabilidad, porque si no te presentabas al amanecer, 47 hogares lo notaban antes del desayuno. Ninguna de esas habilidades aparecía en un expediente académico, eran invisibles en una solicitud universitaria, pero su ausencia se haría notar de maneras que los investigadores pasaron décadas intentando medir y cuantificar. El estudio Grant de Harvard, uno de los proyectos de investigación longitudinal más prolongados en la historia científica, comenzó a rastrear las vidas de cientos de hombres jóvenes en 1938. El estudio siguió a los participantes desde su adolescencia hasta la vejez, recopilando datos sobre carreras, relaciones, salud y bienestar psicológico a lo largo de más de 8 décadas. El estudio Grant hizo preguntas básicas y siguió haciéndolas durante mucho, mucho tiempo. Entonces, ¿qué revelaron 80 años de seguimiento sobre lo que hace una buena vida? Entre sus muchos hallazgos, uno destacó con una claridad sorprendente. La laboriosidad en la infancia, medida por si los jóvenes habían tenido trabajos de medio tiempo, asumido tareas domésticas o participado en actividades estructuradas que exigían responsabilidad, predecía la salud mental adulta y la satisfacción profesional con más precisión que cualquier otro factor individual que los investigadores examinaron. Superó la riqueza familiar como predictor. Superó las puntuaciones en pruebas de inteligencia. Y superó el prestigio de la escuela a la que habían asistido. Una cohorte complementaria dentro del mismo estudio más amplio rastreó a más de 400 chicos desfavorecidos de los barrios más pobres de Boston a partir de principios de la década de 1940. El patrón se mantuvo a través de las líneas económicas. Los jóvenes que trabajaron, que cargaron con tareas que tenían consecuencias, se convirtieron en adultos que reportaban mayor resiliencia,
trayectorias profesionales más estables y una satisfacción más profunda con sus vidas en la mediana edad. 400 vidas jóvenes proporcionaron una réplica sorprendente. Los investigadores no estaban argumentando que una ruta de periódicos o un trabajo de niñera hiciera feliz a alguien. Estaban identificando algo más sutil. El hábito de realizar trabajo productivo y ser personalmente responsable del resultado construía una base psicológica que seguía generando dividendos durante décadas después de que el libro de registro se cerrara. Y en la década de 1970, esa base se estaba cimentando en entradas de autos, cocinas y restaurantes de comida rápida en todo Estados Unidos, muchas veces antes de que los adultos en las vidas de esos adolescentes comprendieran plenamente lo que estaba sucediendo. Ahora, la historia podría detenerse ahí, y aún así, tendría sentido. Pero hay una dimensión legal de esta época en la que la mayoría de la gente nunca piensa, y revela cuán profundamente la cultura estadounidense confiaba en los adolescentes para trabajar. El marco legal de esa época reflejaba la misma filosofía subyacente sobre los niños y el empleo. La Ley de Normas Justas de Trabajo estableció los 14 años como la edad mínima para la mayoría de los empleos no agrícolas a nivel nacional. Pero la ley incluía excepciones significativas que hacían que el empleo de adolescentes más jóvenes fuera no solo común, sino en gran medida invisible para los reguladores. El reparto de periódicos no tenía ninguna restricción de edad. Los niños de cualquier edad podían trabajar en una granja propiedad de sus padres o administrada por ellos. Los niños de 12 y 13 años podían realizar trabajos agrícolas no peligrosos fuera del horario escolar con el consentimiento escrito de los padres. Cuidar niños, cortar el césped, palear nieve y otros trabajos informales del vecindario quedaban completamente fuera del alcance de la regulación laboral formal. ¿Cómo creció toda una generación de adolescentes estadounidenses trabajando en empleos que técnicamente existían en una zona gris regulatoria? La respuesta dice tanto sobre la cultura como sobre la ley. Las leyes estatales añadían otra capa irregular por encima de las normas federales y variaban enormemente de una parte del país a otra. Algunos estados imponían límites de edad más estrictos para ciertas industrias. Otros eran notablemente más permisivos. La aplicación de la ley era inconsistente, en el mejor de los casos. En la práctica cotidiana, el panorama legal de esa década permitía que un chico de 13 años en un vecindario suburbano tuviera múltiples trabajos informales al mismo tiempo, ganando dinero mediante una combinación de reparto de periódicos antes de la escuela, trabajo de jardinería los fines de semana y cuidado de niños los sábados por la noche, todo sin que se presentara jamás un solo documento oficial. Eso no había sido un vacío accidental en el marco regulatorio. Era el sistema funcionando exactamente como la cultura pretendía. La suposición predominante era que los niños se beneficiaban del trabajo, que el empleo temprano forjaba el carácter y la autosuficiencia, y que los padres eran los jueces apropiados para determinar cuánto trabajo era demasiado para cada niño. La supervisión gubernamental se consideraba innecesaria para un chico de 12 años cortando el césped de un vecino un sábado por la tarde. El vecindario mismo proporcionaba toda la supervisión que alguien consideraba necesaria. Esa suposición no sobrevivió las 3 décadas siguientes. A medida que la competencia académica se intensificó durante los 90, a medida que las filosofías de crianza viraron hacia una supervisión más cercana y el enriquecimiento estructurado, y a medida que la economía se reorganizó en torno a la tecnología y las credenciales universitarias, el adolescente con 3 trabajos informales se volvió cada vez más raro. El verano entero pasado detrás de una silla de salvavidas en la piscina comunitaria o en la caja registradora de la tienda de comestibles dio paso al verano en campamentos de enriquecimiento académico, torneos de deportes competitivos y proyectos de servicio comunitario cuidadosamente curados para fortalecer una solicitud universitaria. Para 2010, la tasa de participación laboral de los adolescentes había caído a aproximadamente el 34%. Un descenso de casi 24 puntos porcentuales desde aquel pico de 1979.
La caída fue más pronunciada entre los adolescentes más jóvenes y entre los estudiantes matriculados en la escuela durante el año académico. El mundo del adolescente trabajador estadounidense no había terminado formalmente, pero se había contraído tan dramáticamente que habría sido irreconocible para cualquiera que creció repartiendo periódicos en 1975. Lo que lo reemplazó no fue la nada. Los adolescentes de hoy hacen voluntariado, pasantías, acompañan a profesionales y construyen portafolios digitales. Participan en actividades que la generación de sus padres no podría haber imaginado. Pero lo que rara vez hacían era tocar la puerta de un desconocido a las 7 de la mañana para cobrar $2.35 por una suscripción al periódico, dar cambio de un monedero que llevaban en el cinturón y aprender en esa pequeña transacción algo sobre la confianza, la responsabilidad y el peso de que dependan de ti adultos que conocían tu nombre. El cambio dejó su huella en lugares pequeños y silenciosos que no aparecen en los conjuntos de datos gubernamentales. Se notaba en el vecindario donde cada niño conocía a cada adulto de la cuadra, porque había tocado esas puertas cobrando el dinero de la suscripción al periódico semana tras semana. Se notaba en la mesa familiar cuando un chico de 14 años hablaba de un cliente difícil en la heladería o se quejaba de un largo turno de sábado en el lavadero de autos. Se notaba en el orgullo inconfundible en la voz de un adolescente cuando compraba algo con dinero que había ganado en su propio trabajo, en lugar de dinero que le habían dado. Lo que perduró de los años 70 no fue una política ni una tasa de participación. Fue un recuerdo que cargó toda una generación. El recuerdo de lo que se sentía tener 12 o 13 años y que confiaran en ti con algo que importaba en el mundo más allá del aula. Esa confianza moldeó la manera en que esos adolescentes eventualmente se vieron a sí mismos como adultos, la manera en que criaron a sus propios hijos, y la manera en que midieron la distancia silenciosa entre el mundo en el que habían crecido y aquel en el que vivían ahora. Las rutas de periódicos ya no existen. Las bolsas de lona para el reparto descansan en cajas en el ático. Pero la pregunta de si los niños deberían aprender a trabajar antes de aprender a desear sigue siendo una que cada familia estadounidense responde de manera diferente, y una que los años 70 respondieron con una convicción que no se ha igualado desde entonces.